Tú es que tiene cuarto, se pone interesante. Y si tiene poder, más todavía. Y se supone que el que tiene poder debe tener cuarto por algún lado. Mira a Juan Marte, por ejemplo, lo interesante que se ha puesto. Juan es tranquilo. ¿Tranqué? Sí. Juan tiene como 10 hijos. Estoy coordinando algunas cosas con Juan. Sí, no, ya él coordinó con Macarrulla ya, así que no tiene que intervenir con más nada ya. Bueno, vamos a presentar formalmente al licenciado Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. El tema es el mismo, el aumento en el precio de los pasajes. Adelante. Y su reunión con el ministro de la Presidencia de hoy. Comenzamos por ahí, que es lo más fresco. Sí, a ver qué es lo que hay, qué es lo que hay con eso. ¿Qué se va a reducir? ¿Qué se va a quedar? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué planteó cada quien? ¿Cuál fue tu planteamiento? ¿Qué plantearon los capitaleños? Todo usted se va a quitar la mascarilla, pues ya te le ha dado 2 veces el COVID, usted tiene 5 vacunas, así que no se preocupe. No, a las 3 que yo le tengo miedo. Ahí es la vencida. A las 3 y además que Jaime me dijo que algunas cosas se encoge y va. Ay, sí. Es peligroso, de bares. Sí, porque De bares es peligroso, es mejor estar muerto. Y en mi caso es mejor estar muerto. Ya de por sí, ¿Para qué sirve la vida? ya de por sí encogida. Juan, ya de por sí pequeña, ¿verdad? Sí. Y dice don Jaime que reduce su capacidad en menos de en más del 75%. Imagínate tú. Ya para qué la vida. 75%. Es mejor que uno se muera. No, ¿Y qué? ¿Para qué se puede servir la vida? Dígame. ¿Para qué? Es una qué? exageración de que se contraen un 75%, pues sin No, nada. dice Jaime que pierde su capacidad, pues Jaime Su capacidad productiva. presume Juan, de discúlpame, de que saber no de estoy esas entendiendo cosas. de qué estamos hablando para poner esto en contexto. Ahora, Sí. recuerden que a mí me dio COVID hace un poco y Pero uno Nelson, queda como medio, medio fuera de COVID. Jaime lo explicó aquí. Sí. No, yo no recuerdo eso. No, él lo está metiendo para lo Yo hondo, no sé de Juan. qué se está hablando. Bueno, Bueno, Juan, de bares, ¿qué ha pasado? Nelson, Juan, Gladielisa. Yo siempre he tenido problemas para pronunciar ese nombre. Ciertamente en esta semana se produjo un reajuste en la tarifa del pasaje en el Cibao de 5 pesos en el transporte urbano y de 10 pesos en el transporte interurbano. Esto a raíz de los últimos aumentos en los precios de los combustibles y los otros aumentos, los costos operativos, pudiéramos decir, cambio de aceite, en la canasta familiar, porque los choferes también son pueblos y consumen. Y tomando como parámetro también, se produjo ese aumento, que las rutas de Santiago son las rutas más largas del país y hasta ahora era la tarifa más bajita de la República Dominicana. Ustedes que son conocedores, ustedes, por ejemplo, que son gente urbana, y Gladielisa, saben que la ruta, ustedes que son gente urbana, pero de bares que un hombre de montaña y urbano también, saben que la ruta BN tiene entre 24 a 26 kilómetros de recorrido por 30 pesos. Que la ruta PA, que viene de allá del aeropuerto, tiene 22 kilómetros. La A tiene 18 y así, por ejemplo. La ruta G nace allá en el kilómetro 8 y se mete en el centro de la ciudad y lo pasea y vuelve. 30 pesos el pasaje. En San Francisco, el pasaje con recorrido de 1 kilómetro y pico y de 2 kilómetros cuesta 35. En la capital, si tú abordas un carro en la Duarte con París, derecho, la 27 hacia arriba, cuando llega al Estadio Olímpico, ahí el chofer te dice, ¿va a continuar? Sí, tiene que tirar 40 más, pues ya te cobró 40. De ahí del Estadio Olímpico a la Núñez de Cáceres, vuelve y te hace la pregunta, para si va a continuar. Entonces, de ahí de la Núñez de Cáceres a Pintura, vuelve y te cobra otro pasaje, ya van 120 pesos. Y ese recorrido es de entre 11 a 12 kilómetros. Eso le explicaba yo a Macarrulla ahorita, porque la idea de la reunión era revocar ese pasaje de manera automática. Esa era la actitud del gobierno. Entonces pudimos explicarle la situación y concluimos en que el reajuste es un hecho irreversible, que no hay manera de darle para atrás eso ya. Pero establecimos
una reunión, ¿cómo es de bares? Dejamos abierto una mesa de diálogo, si se puede llamar así, con intercambio de teléfono, para prever que esta situación no se produzca, porque lo que se destila en el gobierno es que los combustibles van a continuar subiendo por factores internos, pero también por factores externos. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos la gasolina cuesta el doble. En Inglaterra están haciendo cola para comprar gasolina. Y este país, que es el 9º país productor de petróleo y de gas, Kazajistán, aumentó la gasolina y hubo que matar más de 200 y pico de gente para parar esa situación que se dio. Quiere decir que en el gobierno dominicano se cree que van a continuar de manera acelerada y por eso se ha creado una mesa de diálogo para primero hacer un levantamiento de todos los choferes para ver si la denuncia que nosotros hemos estado haciendo de que menos de un 10% de los choferes tienen la tarjeta Bonogas, a pesar de que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, del gobierno de Leonel Fernández y el de Danilo Medina, y que estamos, siempre ha depositado el dinero necesario para que 33,000 choferes de la República Dominicana tengan tarjeta Bonogas y por ende el pasaje se mantenga estático, que no suba. Ese es un trabajo que ya se ha instruido que lo empiece a hacer el Intran y que los secretarios de área empiecen a suministrar la base de datos de cara a dotar los choferes de las tarjetas para que en el futuro, cuando se entienda que deba producirse un ajuste o un aumento, lo que se haga es de manera proporcional al aumento cargarle a los choferes en la tarjeta de manera que el aumento no le llegue a los usuarios. En términos generales y en síntesis, ese fue el espíritu de la reunión. Juan Marte, este aumento de 5 pesos en el precio del pasaje, número 1, ¿es realista o realmente de cuántos debió hacerse el aumento? Eso en primer lugar. Es decir, ¿ustedes actuaron con prudencia o entienden que 5 pesos era exactamente lo que debía de aumentarse? Porque, por ejemplo, hay otras rutas, fundamentalmente en la capital, que están planteando aumentar 10 y 15 y 20 pesos. En el caso de Santiago de los Caballeros, es un aumento realista. Y en segundo lugar, no es un aumento apresurado, porque resulta que los precios de los combustibles aparentemente van a seguir aumentando. Y entonces, cada vez que aumente el precio de los combustibles, ustedes van a aumentar el pasaje. Hace 3 años, específicamente en marzo del 2019, se hizo un estudio del costo operativo, lo hizo la pasada gestión del Intran, y estableció que el pasaje en Santiago debía costar 57 pesos. Han pasado 3 años después de eso, los costos operativos se han disparado, el galón de GLP costaba 104 pesos cuando se hizo ese estudio y ya hoy cuesta 144. Y ni hablar de un cambio de aceite. Hablar de un cambio de aceite se puede presumir de decir que usted le dio un turno a su vehículo y le cambió banda de freno, le cambió todas esas cosas. Eso es como un ser humano hacerse una operación, meterse al quirófano ahora mismo para un vehículo, de los costos que tiene eso. Una gomita usada se conseguía con 500 pesos, 600 pesos. De León Goma te la regalaba las usadas. Quería 4 gomas y era amigo de León y se la llevaba a las 4. Ahora esas gomas cuestan 2,200 y 2,400 pesos. Un cuarto de aceite costaba en principio de Quaker State 75 pesos. Después subió a 125 y ahora cuesta, no Quaker State, no. Como diría don Jaime Tomás, el aceite rastrero, el vulgar, como dice Jaime, ¿verdad? El rastrero está en 350 pesos. Juan. El bueno Sí. está en 450. Entonces, estamos hablando de que los costos operativos de un vehículo es una cosa para meterle cuánto al pasaje era que había que ponerle. Mínimo 25 pesos. Mínimo 25 pesos. Tomando también que en los últimos tiempos ha habido un déficit muy importante de usuarios de pasajeros. José de Bares, aquí hay 1,650 carros de concho parados.
porque no hay usuario para transportar. Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la reducción de algunas actividades que hacían, que promovían la movilización de gente, tiene que ver con que las zonas francas tienen su propio medio de transporte para sus empleados últimamente, contratan de manera privada la movilidad de sus obreros y se ha reducido considerablemente la movilidad y por ende la materia prima del sistema de transporte de la ciudad de Santiago. Si los sindicatos de choferes fueran una orquesta musical, serían los que más desafinan de la bolita del mundo. Y me explico por qué. Sí. Hace un tiempo, el señor Marte de la capital, don Antonio Marte, que usted le dijo el nombre completo, nunca le había escuchado el nombre completo, había anunciado que iba a disponer de un aumento. Sí. Pero aquí usted dijo que no era posible el aumento. Sí. Después anuncia otra vez el aumento y hasta lo aplica. Usted dice que no es posible. Ok, perfecto. Llegan unos acuerdos, una cosa, el aumento se fumó. Pero ahora, usted y Gervasio disponen del anuncio de unos aumentos. Pero entonces, señor Antonio Marte dice que no es el momento, que las condiciones no están dadas para aumento. Entonces, por eso digo que si fueran orquesta, vivieran desafinando. Bueno, y yo le voy a contestar, hermano Peralta. Mire, lo que quería o lo que quiere el movimiento choferil, lo que quería, y cuando viene a ver lo que quiero yo, es lo siguiente. Cuando se produce el aumento anterior al que se produjo este viernes pasado, nosotros hicimos una reunión de todos los secretarios generales y lo que se aprobó es que cuando se aumentara de nuevo los combustibles, íbamos a ir a un paro indefinido, dejando los vehículos en la casa. Dejándolo en la casa, porque los costos operativos se han tragado totalmente ese oficio de transportar pasajeros. El sábado, después del aumento, nos reunimos a las 11 de la mañana. ¿Qué es más peligroso para un gobierno? ¿Ustedes, los choferes, o el aumento de la comida? No entiendo. Ustedes son peligrosos. Con ustedes no se juega. ¿En qué sentido? No, ustedes son extremadamente peligrosos. ¿Cómo extremadamente? Ustedes han doblegado gobiernos. Ustedes se la ponen difícil a los gobiernos. Los choferes del concho. Eso es terrible. Juan, ¿el aumento se va a mantener o ya encontraron un punto de convergencia en ese encuentro con el gobierno? No. ¿O se va a suspender para la próxima reunión? Quien estaba hablando con el ministro Macarrulla era yo. Y entonces yo nunca he anunciado un paro que no lo haya hecho, ni nunca he tomado una medida que no la haya concretado y materializado. Lo que acaba de ocurrir ayer. Si vamos a una mesa de negociaciones, vamos a detener las decisiones extremas. Lo que acaba de ocurrir es un hecho irreversible que no tiene vuelta atrás. Y así se lo hicimos saber al ministro Macarrulla. Es un hecho irreversible. Pero, ¿Por qué Antonio Marte se opone al aumento? Dice que no hay condiciones. Bueno, Antonio se opone. No Es necesario porque Antonio recibe 700,000 galones de gasoil subsidiado, que no es nuestro caso, que no recibimos un galón. Entonces son posiciones diferentes, tú ves. Antonio tiene una razón porque se ha presionado a todos los dirigentes que están recibiendo 700, 600, 500, 400, que se aumentan el pasaje y le quitan el subsidio. Bueno, pero nosotros no hay nada que quitarnos, porque nosotros nos asignaron desde el mes de septiembre 75,000 galones de gasoil todos los meses y nosotros no hemos retirado el primer galón. Ni nos interesa retirarlo. ¿Y quién lo está retirando? Pregúntele al director del Intran que quién lo entrega. Pero Juan, ustedes hablan de huelga indefinida, pero así como hay chiriperos que viven del día a día, así hay choferes que viven del día a día. Es correcto. ¿Cómo van esos choferes a mantener la familia si declaran un paro indefinido? Ahí, exactamente, que me faltó como ponerle esa que usted tirársela a mi amigo Peralta. Ahí fue que tomó la palabra el compañero Ambiori Cepeda de la Ruta L y dijo,
vamos a aumentar 5 pesos, porque los mismos choferes por hambre van a romper Exactamente. el cerco. Y vamos a hacer un reajuste en principio de 5 pesos. Se planteaba de 15 y se llegó a 5 pesos y se aplicó. Y está aplicado y es un hecho irreversible, reitero. Y entonces, ¿de qué sirven esas negociaciones y esos encuentros con el Para gobierno? escucharnos y para ver Ok. cómo está el pulso, cómo está la debilidad, para ver si nosotros, por ejemplo, podemos ir a una reunión de esa y decir, no, si tú me das esto, yo tumbo esto o hago esto, y eso no es posible. ¿Tú crees que Eso no es que posible. esté ese ánimo en el gobierno? No lo creo. Siempre está el ánimo, porque nosotros somos dominicanos, nosotros somos extraterrestres. No creas que ahora está gobernando el partido de marciano del PRM. Son los dominicanos que están gobernando. No, pero no es personas que están aplicando más la transparencia que otros. Sí, claro que sí, pero son dominicanos. O el moreno, hijo de Peña Gómez, no es dominicano. Claro, Orlandito Mera no es dominicano. tú sabes que no hay duda en ninguno El que de está en los dos, educación no es dominicano, es pura cepa. ¿verdad? Igual que usted y que Y yo. 2 tiburones que hay aquí en Santiago, que ya no saben cómo qué nombre tiene la calle de Baracoa. ¿Cómo que No se sé, llama? porque no creo que esté la no son forma- dominicanos. No creo que esté la... Somos dominicanos. ¿Y cómo era que decía la cuestión de Cornelia Margarita? Somos así y así somos. Juan Marte, el aumento del precio del pasaje no puede ser el resultado del último aumento de los precios de los combustibles, porque el último aumento de los combustibles se dio a conocer viernes en la tarde y ya sábado a las 8 de la mañana ustedes tenían esa decisión tomada, o es un aumento previamente decidido. Es decir, antes de este último aumento de los precios de los combustibles, porque a ustedes no tuvieron tiempo ni siquiera de reunirse y ya todos los sindicatos de las diferentes rutas, sábado en la mañana, estaban anunciando a partir del lunes, ese aumento estaba aprobado antes de este aumento de los precios de los combustibles. Primero, la institución que nosotros presidimos es una institución orgánica, comunicada, que hace una reunión en 15 minutos por Zoom y toma decisiones, y que en media hora te hace una marcha de cientos de choferes y cuando viene a ver de miles, nada más, táquete, vamos para la calle. Eso en lo que tiene que ver con la estructuración de la organización. Y tú dices, no puede ser el resultado del último aumento de combustible. Bueno, hay que ver qué tiempo hacía que no se aumentaban los pasajes y el cúmulo que había en el costo operativo en combustible, en banda de freno, en la canasta familiar, en todas esas cosas. No una cosa que pasó ayer, no. Es como dice, como diría Víctor Bretón, David Polanco, Fidel Santana, que fuma buenos habanos y bebe buenos vinos. Como diría el padre Rogelio, es una deuda social acumulada. El movimiento choferil está acumulando. Ahorita tú decías que porque 5 pesos. Si tú dices que porque 5 pesos, pues tú dices que se acumularon 10, 20, 30, 35 pesos. Entonces, eso es un detonante de algo que ya ha estado ocurriendo y en esta semana se soltó el primer strike, 5 pesos. Este aumento del pasaje es tan interesante que en términos políticos, los primeros fueron los sindicalistas del PRM. Los intereses, no, porque hay muchas rutas que son controladas, ¿verdad?, por dirigentes choferiles que son del PRM. Bueno, el director del Intran, mi amigo Domingo Matías, el secretario general de la calle. Esos casi fueron los primeros. Los propios del PRM fueron de los primeros en empezar a promover el aumento del precio del pasaje. En la CA aumentó también. No hay una ruta que no haya aumentado. No, yo no me enteré porque como yo no uso concho, Oye, yo no uso 5 pesos en el transporte urbano y 10 en el interurbano. Eso está hecho ya. En las 14 provincias del Cibao. Y hoy comenzamos en el sur. Ahora arranca en el sur. Sí. Bueno, ya está, Juan, ¿y el Antonio Marte habla de cambiar la flotilla por vehículos eléctricos. ¿Ustedes están en esa onda de discusión con el gobierno? Eso lo ha planteado inclusive el presidente de la República.
pero el costo del transporte eléctrico todavía para este sistema de transporte que es de sobrevivencia, de subsistencia, el costo es muy alto. Es muy alto. Todavía un vehículo eléctrico es caro, inclusive para la clase media alta. Es caro y es una tecnología nueva. No es lo mismo un Corolita del 90 que tú le aprietas aquí y lo empujas y lo pones a correr. El vehículo eléctrico tiene mucha tecnología. Son costosos su mantenimiento y es costoso su adquisición. ¿Podrá el gobierno en algún momento, por el tema de la energía limpia? El eléctrico no tiene mantenimiento. ¿Qué mantenimiento tiene el vehículo eléctrico? Bueno, cada 5 años hay que cambiar el banco de batería, hay que hacer una serie de ajustes y cuestiones electrónicas. Cada 5 años hay que hacerlo. Bueno, el mantenimiento normal que se le debiera dar a un vehículo, pasa que aquí casi no, sobre todo en el sector choferil no hay mantenimiento. Pero que para trabajar es como un asunto fuerte, tú ves. Como antes, para arar, bueyes bueno. Entonces, para estar montando, parándose, trayendo la puerta a la otra, te para, arranca, te para, arranca, te para, arranca. Eso, hasta una computadora no resiste mucho todo eso meneo, todos esos cambios, porque algún circuito te quema. El sistema de transporte de la República Dominicana, que moviliza el 97% del pueblo dominicano que trabaja, que estudia y se divierte, es ese de te llevo y me da 30 pesos. ¿Por qué el Estado Dominicano ha intentado emprender otros modelos de transporte? Lo hizo con la banderita, ¿verdad? De bares. Lo hizo con Onatrate y fracasó con los dos. Lo hizo con el Plan Renove, lo hizo con los pollitos, lo hizo con la Garcita. El modelo de transporte, por ejemplo, del metro. ¿Qué mueve el metro en la República Dominicana? Lo que podría mover con todos sus vagones, 30 guaguitas de 30 pasajeros. Ajá. ¿Y cuál es el subsidio al metro? Miles de millones de pesos. ¿Qué mueve la onza? 203 guaguitas tiene la onza y movería lo que mueve cualquier ruta de esta. Pero la función en términos de metro, movilidad. usted no la debe medir solamente por la cantidad, sino por la eficiencia y la calidad de que el que se monta ahí va a llegar a su destino porque no hay tapones. Llega a su destino inmediatamente. Ajá. Sí, llega a la próxima. No, pero está bien. Es el eficiente, estamos hablando de eficiencia. Pero está bien. 100 millones de dólares por un lado en subsidio y otras cosas. La onza, 203 guaguitas. No mueve más pasajeros que lo que mueve la ruta G y más de 2.000 millones de pesos en subsidio. Le están calculando a la onza ahora mismo y esto es importante. Para darle el subsidio le están calculando los pasajeros a 100 pesos. Los pasajeros que en teoría montan, porque a la onza se le calcula es las vueltas, no lo que mueve, porque en la onza se montan muy pocas personas. Aquí en Santiago hay 8 onzas. A veces salen 3, a veces salen 4. Pero más de 2.000 millones de pesos, 26 empleados por cada guagua que circula, nombrado en cada guagua. 26 empleados, ¿y dónde caben? Entonces, no, 26 empleados, lo que cobran por cada guagua. Sí. Entonces, eso es lo que te dice lo costoso que es movilizar. Y aún así, el metro, el teleférico y la onza no mueven ni el 3% de los pasajeros de la República Dominicana. ¿Hay posibilidad, Juan Marte, de que el gobierno pueda evitar nuevos aumentos en los precios del pasaje, sea tomando medidas para proteger el sector choferil? Por ejemplo, bueno, siempre se habla de subsidio de combustibles para ustedes, pero se podrían tomar algunas medidas que eviten nuevos aumentos en los precios del pasaje. Es una realidad. Es un hecho cierto, como diría un abogado. El hecho cierto es que los combustibles van a continuar subiendo por razones, ya hoy el barril está en más de $87, por razones que escapan a la realidad nuestra y que vamos a tener que sentarnos. Y te estoy repitiendo lo que le diría, lo que le decía a Macarrulla cuando él entendía que eso había que revocarlo porque estábamos hablando con el ministro administrativo de la presidencia. Yo decía, más adelante tendremos que sentarnos de nuevo. Y si el aumento no es hoy, va a tener que ser mañana. Aprovechemos el día de hoy para decirnos que eso ya está hecho. Y vayan trabajando en un pequeño plan para ver qué vamos a hacer cuando tengamos que otra vez encontrarnos en la misma situación que yo auguro y entiendo que será muy pronto.
Y tú decías en tu primera intervención, Juan Bonilla, que fue muy poco. Que por qué tan poco el aumento, que debía ser mucho más. Bueno, pues ciertamente debía ser mucho más, lo que nos da la idea de que muy pronto tendremos que estar hablando de nuevo del mismo tema. Bueno, y entonces, muy bien. ¿Algo más que quieran preguntarle al ilustre Juan Marte? No, está bien, aquí lo que ha dicho Juan es que viene otro aumento. ¿Qué más vamos a hablar? ¿Qué más vamos a hablar? Si no negocian. Sí. Sí, sí. Pero hay posibilidad de que el gobierno pueda hacer algo para evitar un nuevo aumento. Porque No, el que está se queda ya. El gobierno ha planteado para evitar el futuro aumento auditar el programa del bono gas. En un futuro ya la tarjeta bono gas en la mano de los choferes, el subsidio focalizado en la mano de los choferes, no en el sindicalismo de Estado Mayor arriba, sino en los choferes, aplicar, reflejar el aumento de los combustibles en la tarjeta de los choferes de cara de que, como lo dijo él, de que nunca más me vuelvan a hablar de aumento. Bueno, pues eso dijo él. Si él cumple esa parte, nosotros estamos en el mejor ánimo de cumplir también. El ministro habló como un presidente ahí. Sí, tiene el talaje de eso. Está empoderado. Sí. Sí, bueno, mira, yo no sabía que Él hablaba en esos Él términos. representa muy bien al presidente. Sí, muy bien. O sea, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, así, en esos términos. No de esa forma absolutista, pero con mucho criterio, con mucha autoridad, con mucho carácter. No, Es un líder empresarial. Está acostumbrado a, sí, a ver, que dicen, a tomar decisiones fuertes y con esa misma, aunque es una persona muy respetuosa, muy, mire, él está llamando ahí. Está llamando. Vamos a tener que bajar esos 5 pesos. Vamos a tener que tomar. ¿Bajar qué? Esos 5 pesos de reducir. ¿Bajar qué? Pero, ¿qué pasa, hermano Peralta? ¿Y cuándo usted me ha visto a mí replegarme? No, el hombre sigue llamando. la mayoría de los errores en mi vida es porque yo no me repliego. Ya es un hecho tomado. No, pero eso no son errores. Es un hecho irreversible. Pero eso no son errores, el que usted no se repliega, sino que son principios. Yo escucho, sí, y recibo orientaciones, consejos, y me reviso y me cambio como tiene que ser. Pero yo no. Es un hecho que, inclusive no es un hecho personal. Yo no concho. Sí. Yo no tengo carro de concho, yo no tengo franja. No es un tema, yo soy la voz de quienes tomaron la decisión. No, tú eres jefe indio ahí. ¿Qué quiere decir eso? El cacique. No, no diga esa cosa. Muy bien, camarada, devuélvale a ese funcionario, ministro de la presidencia. Y vamos a ver si podemos echar eso para atrás. ¿Echar qué? Esos 5 pesos para No, atrás. eso, Pero tú no estás oyendo. mire, yo no estoy en capacidad de pararme ahí en la Bartolomé Colón y decirle a un chofer de la P, de la G, de la E, de Sábado, de Pedro García o de Yásica, que pasan esas 5 rutas ahí. Dale para atrás lo que hablo. Yo no estoy en capacidad. Eso es imposible. Tú le dices Si yo digo que no, mire, la vida mía no vale le un chole dices a esos mexicano. choferes Gracias. que se siguen, que se quiten la ropa de monumento. Gracias a Juan Marte, presidente de la CNTT. ¡Vámonos!